Imagina por un momento que lo pierdes todo en una sola noche. Imagina que el hombre con el que compartiste años de tu vida, el padre de tus hijos, simplemente deja de respirar una madrugada de invierno, sin avisos, sin despedidas, sin tiempo para prepararte para el abismo que vendría después. Imagina que te levantas viuda, con 3 bocas hambrientas que alimentar, sin un centavo en el bolsillo, sin tierra que trabajar, sin techo que sea verdaderamente tuyo. Y ahora imagina que el único familiar que te queda, el hermano de tu difunto esposo, ese hombre que juró en el funeral ayudarte, te mira con ojos de hielo apenas 3 semanas después y te dice que tienes 24 horas para desaparecer de su vista, para abandonar la única casa que tus hijos han conocido, porque según él, la propiedad siempre fue suya y tu esposo nunca tuvo derecho a nada. ¿Qué harías tú? ¿A dónde irías cuando el mundo entero te ha cerrado las puertas y la única opción que te queda es un lugar del que todos huyen aterrorizados? Esto no es una leyenda inventada para asustar niños en las noches de luna llena. Esto no es un cuento de esas historias que se adornan con cada generación hasta convertirse en pura fantasía. Esto sucedió. Esto es real. Y lo que estás a punto de descubrir es una verdad tan visceral, tan cruda, tan absolutamente perturbadora, que cuando termines de leerla te preguntarás: ¿cómo es posible que esta historia no esté grabada en cada libro de historia, en cada memoria colectiva de justicia imposible? Porque lo que le ocurrió a Soledad Ramírez en el otoño de 1968, en un camino rural perdido entre las montañas de Oaxaca, no fue simplemente una tragedia más de una mujer abandonada a su suerte. Fue el inicio de algo que desafía toda lógica, toda explicación racional, todo lo que creemos saber sobre el valor, la supervivencia y los secretos que la tierra guarda en sus entrañas más oscuras. ¿Estás listo para conocer la verdad? Soledad tenía 32 años cuando se convirtió en viuda, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Las arrugas alrededor de sus ojos no venían de la risa, venían del sol brutal, golpeando su cara mientras trabajaba la tierra desde que salía hasta que se escondía. Venían de las noches sin dormir cuidando a sus hijos cuando la fiebre los atacaba y no había dinero para el médico. Venían de las lágrimas silenciosas que derramaba cuando su esposo, Esteban, llegaba borracho y gastaba en pulque el dinero que debía alimentar a los niños. Pero Esteban, con todos sus defectos, era su compañero. Era el padre de sus 3 hijos, Lupita de 7 años, Toño de 5 y el pequeño Miguelito, que apenas había cumplido 2 años cuando su padre cayó muerto de un infarto fulminante mientras arreglaba una cerca bajo el sol de mediodía. El día del funeral fue un espectáculo de hipocresía humana que Soledad nunca olvidaría. Todos llegaron con sus caras compungidas, sus abrazos vacíos, sus palabras huecas sobre lo buen hombre que había sido Esteban, mintiendo descaradamente porque todos en el pueblo sabían que Esteban era un borracho problemático que más de una vez había terminado en pleitos a golpes en la cantina. Pero el que más teatro hizo fue Fortunato, el hermano mayor de Esteban, ese hombre corpulento de bigote espeso y manos enormes que trabajaba como capataz en la hacienda más grande de la región. Fortunato lloró en el funeral, abrazó a Soledad y le dijo frente a todos los presentes que no se preocupara, que él cuidaría de ella y de los niños, que para eso estaba la familia, que la casa donde vivían siempre tendría sus puertas abiertas para ella. Mentiras, todas mentiras. Porque apenas 3 semanas después, cuando Soledad todavía estaba procesando el vacío atroz de dormir sola, de despertar y por un segundo olvidar que Esteban estaba muerto, Fortunato apareció en su puerta con una cara completamente distinta.
Ya no había compasión en sus ojos. Había algo mucho peor. Había avaricia disfrazada de derecho legal. Le dijo que necesitaba hablar con ella, pero no entró a la casa. Se quedó parado en el umbral, como si entrar lo contaminara, y le soltó las palabras más crueles que Soledad había escuchado en su vida. La casa es mía, Soledad. Siempre fue mía. Mi padre se la dejó a mí cuando murió, no a Esteban. Esteban solo vivía aquí porque yo se lo permití, porque era mi hermano. Pero ahora que él ya no está, no tengo ninguna obligación contigo ni con tus hijos. Quiero que te vayas. Tienes hasta mañana al mediodía para juntar tus cosas y largarte. Soledad sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que la casa donde había vivido 10 años, donde había parido a sus 3 hijos, donde había construido cada recuerdo de su matrimonio, simplemente no fuera suya? ¿Dónde estaban los papeles? ¿Dónde estaba la prueba? Pero Fortunato no necesitaba mostrarle ningún papel. Él era el hombre con poder en la familia, el que trabajaba para el patrón más rico de la zona, el que tenía conexiones con las autoridades. Su palabra era ley, y si Soledad se atrevía a cuestionar, si se atrevía a pedir ayuda, ¿quién la escucharía? Era una mujer, era viuda, era pobre, era nadie. ¿Y a dónde quieres que vaya, Fortunato?, le preguntó con la voz quebrada, aferrándose al marco de la puerta como si eso pudiera detener lo inevitable. Tengo 3 niños, no tengo dinero, no tengo familia. ¿A dónde voy? Fortunato se encogió de hombros con una indiferencia que helaba la sangre. No es mi problema, Soledad. Yo te estoy avisando por decencia, porque fuiste la mujer de mi hermano. Pero si mañana al mediodía sigues aquí, voy a traer a la gente del patrón y te van a sacar a la fuerza, y créeme que no van a ser amables. Así que te conviene irte por tu propio pie mientras puedas. Y se fue, así nada más, dejándola parada ahí, con sus 3 niños asomándose detrás de ella preguntando qué pasaba, por qué mamá estaba llorando, por qué el tío Fortunato estaba enojado. ¿Qué le dices a tus hijos cuando el mundo acaba de demostrarle que no hay justicia, que no hay compasión, que la sangre no significa nada cuando hay intereses de por medio? ¿Qué les dices cuando tú misma no tienes respuestas? Esa noche, Soledad no durmió. Se quedó sentada en la cocina mirando las paredes que pronto ya no serían suyas, tratando de pensar en alguna solución, en algún lugar a donde ir. Pero no había ninguno. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía hermanos. Las pocas amigas que tenía en el pueblo estaban tan pobres como ella, viviendo hacinadas en cuartos diminutos con sus propias familias gigantes. ¿Cómo iba a pedirles que la recibieran con 3 niños? Era imposible, y conseguir trabajo también era imposible. ¿Quién iba a contratar a una mujer con 3 hijos pequeños que necesitaban cuidado constante? ¿Quién iba a pagarle lo suficiente para que pudiera rentar siquiera un cuarto miserable? Cuando amaneció, Soledad tomó la decisión más desesperada de su vida. Si no tenía a dónde ir, si nadie la quería recibir, entonces iría al único lugar donde nadie la buscaría. Iría al único lugar del que todos huían aterrorizados. Iría a la Cueva del Diablo. Ese era el nombre que le daban. La Cueva del Diablo. Estaba ubicada en lo más profundo de las montañas, a casi 2 días de camino del pueblo, en una zona tan remota que ni siquiera los leñadores se atrevían a adentrarse. Soledad había escuchado las historias toda su vida. Decían que en esa cueva habitaba algo maligno, algo que no era de este mundo. Decían que por las noches se escuchaban aullidos que no eran de ningún animal conocido, gritos que helaban la sangre, voces que llamaban tu nombre desde la oscuridad. Decían que quien se atrevía a acercarse nunca regresaba. Decían que la tierra alrededor de la cueva estaba maldita, que nada crecía ahí, que hasta los pájaros evitaban volar sobre ese lugar. Decían que hacía décadas un grupo de hombres había intentado explorar la cueva buscando oro y que solo uno había salido vivo, completamente enloquecido, balbuceando cosas sin sentido sobre ojos en la oscuridad y manos que lo jalaban hacia el abismo.
Ese hombre murió 3 días después sin recuperar la cordura. Pero Soledad ya no tenía miedo a las leyendas. Tenía miedo a algo mucho más real. Tenía miedo a ver a sus hijos morir de hambre en las calles. Tenía miedo a que Miguelito, que todavía era tan pequeño, tan frágil, no sobreviviera al frío de las noches durmiendo a la intemperie. Tenía miedo a que Lupita y Toño fueran arrebatados de sus brazos por autoridades que los enviarían a orfanatos donde serían maltratados y olvidados. Esos eran miedos reales, tangibles, inevitables. Comparado con eso, ¿qué era una cueva embrujada? ¿Qué eran unos aullidos en la noche? Al menos en la cueva habría refugio. Al menos en la cueva habría un techo sobre sus cabezas. Y si realmente había algo maligno ahí, si realmente el diablo o lo que fuera habitaba ese lugar, entonces que viniera por ella, que la matara. Al menos sería rápido. Al menos sería un final, no la agonía lenta de ver morir a sus hijos poco a poco. Así que esa misma mañana, con el sol apenas asomándose en el horizonte, Soledad empacó lo poco que tenía. Una manta vieja, una olla abollada, algo de ropa para los niños, un cuchillo de cocina, un poco de maíz seco y frijoles que le quedaban en la despensa. Todo cupó en un morral de tela que cargó en la espalda. Vistió a los niños con lo más abrigador que tenían, que no era mucho, y salió de esa casa sin mirar atrás. Salió antes de que Fortunato llegara con su gente. Salió con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba destruida. Salió caminando hacia las montañas, hacia lo desconocido, hacia el terror. El camino fue brutal desde el primer momento. No había sendero real hacia donde iban. Soledad solo tenía una idea vaga de la dirección, basada en las historias que había escuchado, en las señas que la gente daba cuando hablaban del lugar maldito. Hacia el norte, donde la montaña se parte en dos, donde los árboles crecen torcidos, donde el aire huele diferente. Descripciones vagas, imprecisas, pero era todo lo que tenía. Caminó cargando a Miguelito en brazos mientras Lupita y Toño se aferraban a su falda, tropezando constantemente con las piedras, raspándose las piernas con los arbustos espinosos, llorando de cansancio y pidiendo descansar. Pero Soledad no podía detenerse mucho. Sabía que cada minuto que perdía era un minuto menos de luz, y la idea de pasar la noche a la intemperie sin haber llegado siquiera cerca de la cueva la aterraba más que la cueva misma. Así que siguió avanzando, ignorando el dolor en sus pies, ignorando el peso cada vez más insoportable de Miguelito en sus brazos, ignorando las súplicas de sus otros hijos. Siguió hasta que el sol comenzó a esconderse y no tuvo más remedio que detenerse. Pasaron esa primera noche acurrucados bajo un árbol, compartiendo la única manta que tenían, temblando de frío porque Soledad no se atrevió a hacer fuego por miedo a atraer animales, o peor aún, a que Fortunato la hubiera seguido y la encontrara. Los niños lloraron de hambre. Soledad les dio un puñado de maíz seco a cada uno para masticar. Pero eso solo aumentó su sed, y ya no les quedaba agua. Prometió que mañana encontrarían un arroyo. Prometió que todo estaría bien. Mentiras piadosas para que pudieran cerrar los ojos, para que pudieran dormir aunque fuera un poco. Pero ella no durmió. Se quedó despierta toda la noche, escuchando cada ruido del bosque, cada crujido de rama, cada aullido lejano, preguntándose si había tomado la decisión correcta o si acababa de condenar a sus hijos a una muerte aún peor que la que les esperaba en el pueblo. El segundo día fue peor. Miguelito comenzó a toser. Una tos seca, rasposa, que venía desde el fondo de su pequeño pecho. Soledad sintió que el pánico la invadía. El niño estaba enfermándose. Por supuesto que se estaba enfermando. Había pasado la noche entera en el frío, sin comida suficiente, sin agua. ¿Qué esperaba? Pero no podía detenerse, no podía regresar, solo podía seguir adelante, seguir subiendo la montaña, seguir buscando ese lugar maldito que ahora era su única esperanza.
Fue cerca del mediodía del segundo día cuando finalmente encontró un arroyo. El agua corría clara y fría, bajando desde lo alto de la montaña, y los niños se lanzaron a beber como animales sedientos. Soledad también bebió. Llenó su estómago vacío con agua helada que le dolió al pasar, pero al menos era algo, al menos era humedad en su garganta seca. Aprovechó para lavar un poco la cara de Miguelito, que ardía de fiebre. El niño había dejado de llorar, ya ni siquiera se quejaba. Solo permanecía quieto en sus brazos, con los ojos vidriosos, respirando con dificultad. Necesitaba medicina, necesitaba un médico, necesitaba cosas que Soledad no podía darle. Lo único que podía hacer era seguir adelante y rezar, aunque hacía años que había dejado de creer que Dios escuchaba las oraciones de gente como ella. Siguió el curso del arroyo montaña arriba, usando la lógica básica de que el agua venía de algún lado y tal vez ese lugar era cerca de la cueva. Y tenía razón. Cerca de las 4 de la tarde, cuando el sol ya comenzaba su descenso y las sombras se alargaban de forma siniestra entre los árboles, Soledad vio algo que la hizo detenerse en seco. Frente a ella, la montaña literalmente se partía en dos. Una grieta gigantesca, una abertura en la roca que parecía una boca oscura lista para devorar todo lo que se acercara. Los árboles alrededor crecían torcidos, exactamente como decían las historias, con troncos que se doblaban en ángulos imposibles, como si algo invisible los hubiera estado empujando durante años, tratando de alejarlos de ese lugar. Y el aire olía diferente. Olía a humedad profunda, a tierra vieja, a algo que llevaba siglos sin ver la luz del sol. Había llegado. Esta era la cueva del diablo. Por un momento, Soledad se quedó paralizada. Ahora que estaba ahí, ahora que podía ver con sus propios ojos ese agujero negro en la montaña, todos los cuentos de terror que había escuchado volvieron a su mente con una intensidad renovada. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente había algo ahí dentro? ¿Y si estaba llevando a sus hijos directamente a las fauces de la muerte? Pero entonces Miguelito tosió de nuevo en sus brazos, un sonido débil y doloroso, y eso fue todo lo que necesitó para decidirse. No tenía opción, nunca la tuvo. Se acercó a la entrada de la cueva lentamente, con Lupita y Toño aferrados a su vestido, los tres mirando hacia esa oscuridad impenetrable. La entrada era lo suficientemente amplia como para que pasara un caballo, y lo suficientemente alta como para que un hombre no tuviera que agacharse. El interior quedaba completamente en sombras. Después de los primeros metros, imposible ver qué había más allá. Soledad tragó saliva y dio el primer paso hacia adentro. Inmediatamente sintió el cambio de temperatura. Afuera hacía frío, pero adentro de la cueva hacía un frío diferente, un frío húmedo que se metía en los huesos y te hacía sentir que nunca volverías a estar caliente. Sus ojos tardaron varios segundos en ajustarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, vio que la cueva se adentraba profundamente en la montaña. El piso era de roca irregular, llena de piedras sueltas y charcos pequeños donde el agua se filtraba desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, brillando ligeramente con esa luz verdosa extraña que a veces tiene la vegetación en la oscuridad. Y había silencio, un silencio tan profundo, tan absoluto, que Soledad podía escuchar su propio corazón latiendo acelerado en su pecho. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó Lupita con voz temblorosa, y su susurro resonó en las paredes de la cueva como si fuera un grito. Por ahora sí, mi amor, respondió Soledad, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Solo por un tiempo, hasta que las cosas mejoren. Mentira. No sabía cuándo mejorarían las cosas. No sabía si alguna vez mejorarían. Pero tenía que darles alguna esperanza. Tenía que hacer que sintieran que esto era temporal, que esto no era su destino final. Avanzó más hacia el interior, explorando cautelosamente, y descubrió que la cueva era más grande de lo que parecía desde afuera.
Después de unos 20 metros, la caverna se abría en un espacio más amplio, casi como una habitación natural con un techo tan alto que se perdía en las sombras. Ahí, el piso era más plano, menos húmedo. Había piedras grandes que podrían servir como asientos o como mesa. Y lo más importante, había un pequeño agujero en el techo, apenas una grieta, pero lo suficiente como para que entrara un hilo de luz y permitiera un poco de ventilación. Era perfecto. Bueno, no perfecto, pero era lo mejor que iba a conseguir. «Nos quedaremos aquí», anunció, dejando a Miguelito con cuidado en el suelo, recargado contra una roca. El niño ya casi no respondía. Soledad sintió el terror apretarle la garganta. Necesitaba hacer algo, lo que fuera. Necesitaba conseguirle comida caliente, algo que le diera fuerzas para combatir la enfermedad. Pero primero necesitaba hacer fuego. Salió de la cueva a buscar leña seca, indicándoles a Lupita y Toño que no se movieran, que cuidaran a su hermanito. Los niños asintieron con caras aterradas, acurrucados juntos en la oscuridad. Soledad trabajó rápido, recogiendo todas las ramas secas que pudo encontrar en los alrededores, evitando adentrarse mucho en el bosque porque la luz ya estaba disminuyendo peligrosamente. Cuando tuvo suficiente, regresó a la cueva y se puso a trabajar en hacer fuego. Le tomó casi media hora. Sus manos temblaban tanto de frío y agotamiento que apenas podía sostener las piedras para crear chispas. Pero finalmente, logró encender una pequeña llama que fue creciendo hasta convertirse en una fogata decente. El calor y la luz transformaron inmediatamente ese espacio. La cueva ya no parecía tan aterradora, parecía casi acogedora, casi como un hogar. Puso agua a hervir en su olla abollada, agua del arroyo que había cargado en un recipiente improvisado hecho con una calabaza seca. Cuando el agua estuvo lista, echó un puñado de los frijoles y el maíz que le quedaban. No era mucho, apenas serviría para dar un caldo ligero que les llenara el estómago sin nutrirlos realmente. Pero era mejor que nada, era infinitamente mejor que nada. Mientras la comida se cocinaba, Soledad se sentó junto a sus hijos y por primera vez en 2 días se permitió respirar. Lo habían logrado, habían llegado. Tenían un techo sobre sus cabezas, tenían fuego, tenían agua. Sí, estaban en una cueva que supuestamente estaba maldita. Sí, estaban completamente aislados del mundo. Sí, Miguelito estaba gravemente enfermo y ella no sabía si sobreviviría la noche. Pero al menos no estaban en la calle, al menos no estaban a merced de Fortunato. Al menos aquí, en esta oscuridad, tenían una oportunidad, pero realmente la tenían. Esa primera noche en la cueva, después de que los niños comieran su caldo aguado y se quedaran dormidos acurrucados cerca del fuego, envueltos en la manta que ya estaba mugrienta y rota, Soledad se quedó despierta vigilando las sombras. Y fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un sonido que venía desde lo profundo de la cueva, desde algún túnel o cámara que ella no había explorado todavía. Un sonido bajo, gutural, como un gruñido prolongado que parecía vibrar en las mismas paredes de roca. Se le erizó cada vello del cuerpo. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, esperando escucharlo de nuevo para confirmar que no lo había imaginado. Y volvió a escucharlo, esta vez más fuerte, más claro. Definitivamente no era su imaginación, definitivamente no era el viento, era algo vivo, algo grande, algo que estaba ahí dentro con ellos. Las historias eran ciertas. Había algo en la cueva, algo que no debía estar ahí, algo que tal vez no era de este mundo, y Soledad acababa de meter a sus 3 hijos directamente en su guarida. Durante los siguientes 3 días, Soledad vivió en un estado constante de terror controlado. Durante el día, cuando la luz entraba tenuemente por la grieta del techo y por la entrada de la cueva, todo parecía manejable. Salía con cuidado a buscar más leña, a llenar su recipiente con agua del arroyo, a buscar algo comestible en el bosque. Aunque no sabía mucho sobre plantas,
y tenía miedo de darles a sus hijos algo venenoso. Encontró algunos nopales, algunas raíces que parecían comestibles, unos cuantos hongos que decidió no arriesgar. La comida se estaba acabando rápidamente. Los frijoles ya se habían terminado. El maíz estaba por agotarse. Pronto no tendrían absolutamente nada. Pero la comida no era el único problema. Miguelito seguía empeorando. La fiebre no bajaba. La tos se había vuelto más profunda, más dolorosa. El niño ya casi no abría los ojos. Apenas tomaba agua cuando Soledad le mojaba los labios. Y ella no podía hacer nada, absolutamente nada. Solo sostenerlo, mecerlo, cantarle canciones de cuna con la voz quebrada, rogándole a cualquier fuerza superior que existiera que no le quitara a su bebé. Ya le habían quitado todo lo demás. No podían quitarle también a su hijo. Y cada noche, cuando la oscuridad era total y el fuego era lo único que los separaba del abismo negro de la cueva, Soledad escuchaba los sonidos. Siempre venían de lo profundo. Siempre eran diferentes. A veces eran gruñidos bajos. A veces eran como pasos pesados, como si algo enorme se arrastrara por los túneles de roca. Una noche escuchó algo que sonó espantosamente como una voz humana, pero distorsionada, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. No pudo distinguir palabras, solo ese murmullo aterrador que hacía que su cuerpo entero temblara. Lupita y Toño también lo escuchaban. Se despertaban asustados, preguntándole qué era ese ruido, y Soledad les mentía. Les decía que era el viento. Les decía que eran animales afuera del bosque. Les decía cualquier cosa para que volvieran a dormirse. Pero ella sabía la verdad. Sabía que lo que fuera que habitaba en lo profundo de esa cueva estaba consciente de su presencia. Y tarde o temprano vendría por ellos. ¿Pero qué podía hacer? ¿Salir corriendo de vuelta al pueblo? ¿Regresar con Fortunato y rogarle que tuviera piedad? Eso no era una opción. Nunca sería una opción. Así que se quedó. Se quedó alimentando el fuego toda la noche para que las sombras no los alcanzaran. Se quedó aferrándose al cuchillo de cocina como si esa hoja pequeña y oxidada pudiera protegerlos de lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Se quedó porque ya no había a dónde más ir. Fue en la cuarta noche cuando todo cambió. Miguelito había pasado todo el día inconsciente. Su respiración era tan débil que Soledad tenía que poner su oído junto a su nariz para confirmar que todavía vivía. Lupita y Toño ya no hacían preguntas. Se habían vuelto silenciosos, apagados, como si instintivamente supieran que su hermanito se estaba muriendo y no había nada que nadie pudiera hacer. Soledad había dejado de llorar. Ya no le quedaban lágrimas. Solo había un vacío frío en su pecho, una resignación amarga de que esto era su castigo por atreverse a desafiar su destino, por atreverse a pensar que podía salvar a sus hijos llevándolos a un lugar maldito. Estaba sentada junto al fuego, sosteniendo el cuerpo febril de Miguelito contra su pecho, meciéndolo automáticamente, aunque el niño ya no respondía, cuando escuchó algo diferente. No venía de lo profundo de la cueva. Venía de la entrada. Eran voces, voces humanas, voces de hombres. Se puso de pie inmediatamente, con el corazón desbocado, protegiendo instintivamente a Miguelito con su cuerpo. ¿Quién podía ser? ¿Quién había venido hasta aquí? Y entonces lo vio. Siluetas recortadas contra la luz tenue del amanecer que apenas comenzaba a filtrarse desde afuera. 3 hombres entrando a la cueva, y al frente de ellos, con su caminar arrogante y su sonrisa cruel, estaba Fortunato. «¿Pero qué tenemos aquí?», dijo su voz, resonando en las paredes de piedra, goteando con un desprecio que hizo que Soledad sintiera bilis subiendo por su garganta. La viudita se vino a esconder en la cueva del diablo. Tan desesperada estabas, Soledad, tan patética que preferiste venir a morir aquí que aceptar tu lugar en el mundo. Soledad apretó a Miguelito contra su pecho, retrocediendo instintivamente hacia el fondo de la cámara donde dormían.
Lupita y Toño se despertaron sobresaltados, aferrándose a su madre con ojos aterrorizados. Los otros dos hombres que venían con Fortunato eran trabajadores de la hacienda, tipos rudos con caras marcadas por el sol y expresiones indiferentes. Llevaban antorchas que iluminaban la cueva con una luz naranja y parpadeante que hacía que las sombras bailaran de forma macabra en las paredes. «¿Qué haces aquí, Fortunato?», preguntó Soledad, y odió cómo su voz salió temblorosa, débil. No quería darle la satisfacción de verla asustada, pero era imposible esconderlo. «Ya te saliste con la tuya, ya me fui de tu casa, ya no te estorbo. ¿Qué más quieres?». Fortunato se rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa oscura, cargada de algo que Soledad no pudo identificar inmediatamente. Nerviosismo, tal vez, o culpa, o ambas cosas. ¿Qué hago aquí? Pues vine a buscarte, obviamente. No puedes simplemente desaparecer así, Soledad. La gente en el pueblo está haciendo preguntas. Están diciendo que yo te corrí, que te dejé en la calle con tus hijos, que soy un desalmado. ¿Te imaginas? Yo, el desalmado, cuando todo lo que hice fue reclamar lo que legalmente es mío. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vuelva para que todos vean que estoy bien? ¿Para que dejes de quedar mal? Soledad escupió las palabras con toda la amargura que sentía. «No voy a volver. Prefiero morir aquí que volver a rogarte por un techo». «Oh, no vaine a pedirte que vuelvas». Fortunato dio un paso más hacia el interior, mirando alrededor de la cueva con algo que parecía genuina curiosidad mezclada con aprensión. «Vine porque necesito que firmes algo, unos papeles, un documento donde confirmas que renuncias a cualquier reclamo sobre la propiedad de Esteban, sobre cualquier herencia, sobre cualquier cosa que pudiera corresponderle a él o a sus hijos. Lo necesito firmado y con tu huella. Es solo una formalidad legal, pero mi patrón insiste». Soledad lo miró incrédula. «¿Viniste hasta aquí, a la cueva maldita, arriesgando tu vida según todas las historias que cuenta la gente, solo para hacerme firmar un papel? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué te estás robando que necesitas mi firma para cubrirte?» Fortunato apretó la mandíbula y Soledad vio un destello de algo en sus ojos. Miedo. Definitivamente era miedo. Este hombre tenía miedo de algo, y no era precisamente de la cueva. «No me estoy robando nada. Solo quiero que todo quede legal y claro. Firma el papel, Soledad, y te dejaré en paz para siempre. No volveré a molestarte. Incluso te dejaré algo de dinero y provisiones, suficiente para que sobrevivas unos meses mientras decides qué hacer con tu vida». Había algo profundamente equivocado en todo esto. Soledad lo sentía en cada fibra de su ser. Fortunato estaba mintiendo. Pero antes de que pudiera responder, uno de los hombres que lo acompañaban, el más joven de los dos, habló con voz temblorosa. «Don Fortunato, deberíamos apurarnos. Este lugar no me gusta. Se siente mal. Y usted sabe lo que dicen de...» «¡Cállate!», le gritó Fortunato con una violencia repentina que hizo que el joven diera un paso atrás. «Son solo supersticiones estúpidas. No hay nada en esta cueva excepto roca y oscuridad». Pero apenas terminó de decir esas palabras, un sonido llenó la caverna. Ese sonido que Soledad había estado escuchando cada noche. Ese gruñido bajo, profundo, vibrante que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Solo que ahora era más fuerte, mucho más fuerte, tanto que hizo que pequeñas piedras cayeran del techo, que el fuego parpadeara como si un viento invisible lo hubiera golpeado. Los tres hombres se quedaron paralizados. Las caras de los trabajadores se pusieron pálidas como papel. Incluso Fortunato, ese hombre arrogante y cruel, se veía aterrado. Soledad vio cómo su mano temblaba al sostener la antorcha. ¿Qué fue eso?», susurró el otro trabajador, el mayor, un hombre con cicatrices en el rostro que probablemente había visto de todo en su vida, pero ahora parecía un niño asustado. «Nada», tartamudeó Fortunato, pero su voz carecía de convicción. «Solo es el viento, o un derrumbe en alguna parte profunda de la cueva.
Eso es todo. El sonido volvió a escucharse. Esta vez fue diferente. Esta vez sonó casi como pasos. Pasos enormes, pesados, acercándose desde las profundidades de la cueva. Y con los pasos venía otro sonido, uno que heló la sangre de todos los presentes. Era como una respiración gigantesca, profunda, ronca, el aliento de algo masivo. ¡Tenemos que irnos!, gritó el trabajador joven, dándose la vuelta para correr hacia la salida. ¡No! Fortunato lo agarró del brazo con fuerza brutal. ¡No hasta que ella firme! Soledad, firma el maldito papel ahora. Firma y todos nos largamos de aquí. Pero Soledad no estaba escuchándolo. Estaba mirando hacia el túnel oscuro que se adentraba en la montaña, ese túnel del cual venían los sonidos. Y ahí, en la oscuridad absoluta, más allá de donde llegaba la luz del fuego y las antorchas, vio algo. 2 puntos brillantes, como ojos. Ojos enormes que reflejaban la luz, ojos que los estaban observando. «Hay algo ahí», susurró, y su voz apenas salió de su garganta. «Hay algo en la oscuridad». Todos giraron a mirar, todos vieron los ojos, y entonces lo que fuera que estaba en la oscuridad se movió. No hacia ellos, sino hacia un lado, desapareciendo de la vista, pero el sonido de su movimiento era inconfundible. El raspar de garras enormes contra la piedra, el golpe de algo masivo rozando las paredes, y luego algo que nadie esperaba, una voz. No era una voz animal, era una voz humana, vieja, rasposa, pero definitivamente humana, y venía de la oscuridad. «Fuera, fuera de mi hogar, ladrones, asesinos, fuera». El trabajador mayor soltó un grito ahogado y se santiguó repetidamente. «¡Es el diablo! ¡Nos está hablando el diablo!». «No hay ningún diablo», rugió Fortunato, pero incluso él estaba retrocediendo hacia la salida. «Es alguien escondido ahí, algún loco, eso es todo». «¿Un loco con ojos que brillan en la oscuridad?», preguntó Soledad, y por primera vez, desde que Fortunato había entrado, sintió algo aparte de miedo, sintió poder, porque ella había estado viviendo aquí 4 días. Ella había escuchado esos sonidos cada noche. Y si lo que fuera que habitaba en la cueva no la había matado todavía, tal vez, solo tal vez, no quería matarla, tal vez quería otra cosa. ¿Un loco que hace temblar las paredes con solo gruñir? La voz volvió a hablar desde la oscuridad, ahora con más fuerza, más claridad. «Fortunato, Fortunato Ramírez, te conozco, sé lo que hiciste, sé el secreto, sé de la tierra, sé del papel. Ladrón, asesino de tu propio hermano». Fortunato se puso blanco como la cal. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir de las cuencas. «Eso es mentira. Esteban murió de un infarto. Todos lo saben. Veneno», siseó la voz. «Veneno en el pulque, poco a poco, durante meses, hasta que su corazón no resistió más. Lo sé todo, Fortunato. Esta tierra me lo cuenta todo. Esta montaña me lo susurra todo. Y ahora vienes por lo último que te falta. Vienes por la firma de la viuda, para que nadie descubra el testamento, el verdadero testamento, el que tu padre dejó escondido, el que dice la verdad, el que está aquí, aquí en las profundidades, donde pensaste que nadie lo encontraría». Soledad sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero no era la tierra temblando. Era ella, mareándose con la magnitud de lo que acababa de escuchar. Fortunato había envenenado a Esteban. Fortunato había matado a su propio hermano. Y había un testamento que contradecía lo que Fortunato había estado diciendo. Un testamento escondido en esta cueva. Tú lo mataste», dijo Soledad, y su voz salió como un susurro ahogado de incredulidad y horror absoluto. «Mataste a Esteban, mataste al padre de mis hijos, y me echaste de mi casa, me condenaste a la miseria, condenaste a tus propios sobrinos a morir de hambre. Todo ¿por qué? ¿Por una propiedad? ¿Por dinero? ¡Cállate!», gritó Fortunato, y el terror en su voz era ahora imposible de esconder. «¡Cállate! Tú no sabes nada. Esa voz es un truco, es algún tipo de
Los pasos volvieron a escucharse, esta vez más cerca, mucho más cerca, y con los pasos vino algo más. Un olor a animal salvaje, a pelo mojado, a algo viejo y primitivo. Y entonces, desde la oscuridad del túnel, emergió la fuente de todo el terror. No era el diablo, no era un demonio, era un oso, pero no era cualquier oso. Era el oso más grande que Soledad había visto en su vida, tan enorme que su cabeza rozaba el techo de la cueva cuando se paraba en cuatro patas. Su pelaje era oscuro, casi negro, con manchas de gris en el hocico que hablaban de años, de décadas incluso, y sus ojos tenían algo que ningún animal debería tener: inteligencia, conciencia, como si detrás de esos ojos no hubiera solo instinto, sino pensamiento, comprensión. Los trabajadores gritaron y salieron corriendo hacia la entrada de la cueva, sus antorchas volando por el aire, sin importarles nada más que salvar sus vidas. Fortunato los siguió, tropezando en su pánico, cayéndose sobre las piedras, arrastrándose para levantarse. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, el oso se movió con una velocidad imposible para su tamaño. En dos zancadas masivas bloqueó la entrada, parándose en sus patas traseras, alcanzando una altura monstruosa, y rugió. Fue el rugido más aterrador que se puede imaginar. Llenó toda la cueva, hizo que polvo cayera del techo, hizo que el fuego casi se apagara. Los tres hombres se quedaron petrificados, incapaces de moverse, incapaces incluso de respirar. Y entonces el oso habló, o más bien, desde detrás del oso, desde la oscuridad del túnel, salió otra figura, una figura humana. Era un hombre viejo, tan viejo, que parecía más una momia viviente que una persona. Su piel era del color de la tierra seca, arrugada como papel quemado. Su cabello era blanco como la nieve, largo y enredado, colgando hasta su cintura. Vestía solo harapos, piezas de tela que tal vez alguna vez fueron ropa, pero ahora eran apenas trapos sostenidos por costumbre. Y sus ojos eran del mismo color extraño que los del oso, grises, profundos, llenos de algo que no era completamente humano. «Yo soy quien habló», dijo el anciano, y su voz era la misma que habían escuchado desde la oscuridad. «Yo soy Jerónimo Ramírez, el padre de Esteban y Fortunato. Y antes de que preguntes cómo es que sigo vivo, te diré la verdad. No debería estarlo. Debería haber muerto hace 25 años, cuando Fortunato me empujó por ese barranco, cuando me dejó por muerto para quedarse con la hacienda que me heredó mi padre. Pero no morí. Este oso, esta criatura magnífica me encontró, me salvó, me llevó a su cueva, me curó, y desde entonces hemos vivido juntos en las profundidades de esta montaña». Soledad no podía procesar lo que estaba escuchando. Era imposible, era una locura. Pero ahí estaba el anciano, vivo, real, parado junto a un oso que lo protegía como si fuera su cachorro. Y lo más increíble de todo era que Fortunato no estaba negándolo. Fortunato estaba en el piso, de rodillas, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Padre, yo no, fue un accidente. Tú te caíste, yo traté de salvarte». «¡Mentiras!», rugió el anciano con una fuerza que no parecía posible en alguien tan frágil. «Me empujaste, lo sé, siempre lo supe. Vi tus ojos en ese momento, vi la decisión que tomaste, y después me enteré de todo lo demás, de cómo le dijiste a todos que yo había muerto en un accidente, de cómo falsificaste papeles para quedarte con todo. De cómo años después, cuando Esteban empezó a hacer preguntas, cuando empezó a sospechar que algo no estaba bien, decidiste eliminarlo también. Pero con él fuiste más cuidadoso. Lo envenenaste lentamente, tan lentamente que nadie sospechó nada». «¿Cómo sabes eso?», balbuceó Fortunato. Nadie sabía». «Esta montaña tiene secretos», dijo el anciano, acariciando el pelaje del oso con una mano temblorosa. «Túneles que nadie conoce, cámaras que llegan hasta debajo del pueblo. He estado vigilándote durante años, Fortunato, esperando el momento correcto.
Y cuando vi que echaste a Soledad, cuando vi que la condenaste a ella y a mis nietos a morir, supe que había llegado el momento de actuar. Por eso dejé que viniera aquí. Por eso no la lastimé cuando llegó. Por eso la protegí cada noche de los animales que merodeaban afuera. Porque sabía que eventualmente vendrías. Sabía que tu codicia no te dejaría tranquilo hasta tener su firma en esos papeles falsos. Soledad sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó pesadamente en el piso, todavía abrazando a Miguelito, con Lupita y Toño escondidos detrás de ella. Su mente era un torbellino de emociones. Alivio porque no estaban en peligro real, porque el monstruo de la cueva resultó ser su suegro, un hombre que la había estado protegiendo. Horror al entender la magnitud de los crímenes de Fortunato. Confusión sobre cómo todo esto era posible. Y encima de todo, una rabia ardiente, visceral, absoluta. Entonces Esteban dijo con voz quebrada: Esteban no murió por el alcohol, no fue su propia culpa. Tú lo mataste, Fortunato, envenenaste al padre de mis hijos. Y después nos echaste a la calle para que también muriéramos, para borrar cualquier evidencia, para que nadie reclamara lo que legalmente les pertenece a mis hijos. Fortunato no respondió. Estaba destrozado, hundiéndose en su propia culpa y terror. El anciano Jerónimo se acercó lentamente, apoyándose en un bastón tosco hecho de madera. El oso caminaba a su lado, imponente, protector. «El verdadero testamento está aquí», dijo Jerónimo, señalando hacia el túnel oscuro detrás de él. «Lo escondí antes de que Fortunato me atacara, cuando empecé a sospechar sus intenciones. En ese testamento dejó la tierra y la casa a ambos hijos por igual. Esteban tenía tanto derecho como Fortunato, y ahora que Esteban está muerto, ese derecho pasa a sus hijos, a Lupita, a Toño y a Miguelito. Miguelito está...» Soledad miró al niño en sus brazos, y su voz se quebró. «Miguelito está muy enfermo, tiene fiebre, está... no sé si va a...» El anciano se acercó más y miró al pequeño. Puso una mano nudosa sobre la frente del niño y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había tristeza en ellos. «Necesita medicina, necesita un doctor. Aquí no puedo ayudarlo, pero en el pueblo sí pueden. Y ahora mismo ustedes van a regresar al pueblo. Todos ustedes». «¿Regresar?» Soledad miró incrédula al anciano. «¿Cómo? Fortunato nunca va... Fortunato va a hacer exactamente lo que yo le diga», interrumpió Jerónimo con una voz que no admitía discusión. Miró a su hijo con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido tristeza. «Porque si no lo hace, voy a salir de esta cueva por primera vez en 25 años. Voy a caminar hasta el pueblo. Voy a contarles a todos lo que hiciste. Voy a mostrarles el testamento real. Voy a testificar sobre cómo me empujaste, sobre cómo envenenaste a tu hermano. Y vas a pasar el resto de tu miserable vida en la cárcel, si es que la gente del pueblo no decide hacer justicia por su propia mano primero». Fortunato levantó la cara, destruida, empapada de lágrimas. «Padre, por favor, yo lo siento, yo no quería, la ambición me...» «No me interesa tu arrepentimiento ahora», dijo Jerónimo con frialdad. «Es demasiado tarde para eso. Lo único que me interesa es asegurarme de que mis nietos y su madre tengan lo que les pertenece, así que esto es lo que va a pasar. Mañana a primera hora vas a ir con el juez del pueblo. Vas a confesar que te equivocaste sobre la herencia. Vas a entregarle a Soledad la escritura de la casa y la tierra. Vas a asegurarte de que ella tenga acceso a todo el dinero que le corresponde a sus hijos. Y vas a pagarle un doctor, el mejor que puedas encontrar para que atienda a Miguelito». «¿Y si me niego?», preguntó Fortunato, aunque su voz carecía de cualquier convicción real. Jerónimo sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. «Entonces mi amigo aquí», señaló al oso, «te va a escoltar de vuelta al pueblo. Y créeme, hijo, cuando la gente te vea llegar caminando con un oso gigante siguiéndote de cerca, van a tener muchas preguntas, preguntas que yo estaré encantado de responder». El silencio que siguió fue absoluto. Fortunato entendió que no tenía opción, había perdido, completamente,
Intentó hacer trampa, intentó hacer fraude, intentó incluso asesinato. Pero el pasado lo había alcanzado. La justicia, de la forma más imposible e inesperada, finalmente había llegado. Se puso de pie lentamente, derrotado, envejecido 10 años en 10 minutos. «Está bien», susurró. «Haré lo que dices. Todo. Solo déjame ir. Por favor». «Puedes irte», dijo Jerónimo, «pero regresarás mañana con el doctor. Y cada semana vendrás a reportarme que Soledad y los niños están bien. Porque si me entero de que volviste a lastimarlos, si me entero de que intentaste engañarlos de alguna forma, entonces sí voy a salir de esta montaña. Y créeme que ya no tendré ninguna misericordia». Fortunato asintió repetidamente, como un títere con los hilos cortados, y salió corriendo de la cueva. Su silueta desapareció en la luz gris del amanecer que empezaba a iluminar el exterior. Los trabajadores ya se habían ido hacía rato, probablemente corriendo todavía sin detenerse, convencidos de que habían visto al mismísimo diablo. Soledad se quedó sentada en el piso, procesando todo lo que acababa de suceder. No era posible, nada de esto era posible, y sin embargo, había sucedido. Estaba sucediendo. Miró al anciano, a su suegro que creía muerto, que había vivido en esta cueva durante 25 años como un ermitaño protegido por un oso. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no regresaste antes? ¿Por qué no denunciaste a Fortunato hace años?». Jerónimo suspiró y se sentó con dificultad en una de las rocas grandes, haciendo una mueca de dolor. El oso se echó a su lado, enorme y tranquilo, ahora que el peligro había pasado. «Porque cuando caí por ese barranco, cuando este noble animal me encontró y me salvó, estaba destrozado. No solo físicamente, también mentalmente. Mi propio hijo había intentado matarme, mi familia me había traicionado, y me di cuenta de que el mundo allá afuera, el mundo de los humanos, es cruel, es injusto. Es lleno de codicia y violencia. Aquí, en esta cueva, con mi amigo», acarició la cabeza del oso, «encontré paz, encontré silencio, encontré algo que no había tenido en años, tranquilidad. Pensé en regresar muchas veces, pero siempre me decía, ¿para qué? Para recuperar propiedades que solo traen sufrimiento, para vengarme de un hijo que de todas formas ya estaba perdido, y así pasaron los años. Hasta que llegaste tú. ¿Por qué yo cambié tu decisión? Porque vi en ti lo que yo nunca tuve, verdadero amor maternal. Vi cómo protegías a tus hijos incluso cuando significaba enfrentar la muerte. Vi cómo elegiste este lugar aterrador antes que dejarlos en la calle. Vi tu valentía, tu sacrificio, y vi a mis nietos, vi la sangre de mi sangre sufriendo por las acciones del monstruo que yo ayudé a criar. No podía quedarme sin hacer nada esta vez, no otra vez». Soledad sintió lágrimas quemando sus ojos, pero estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que no se había permitido sentir en semanas. «Gracias», susurró, «gracias por salvarnos». «No tienes que agradecer nada», dijo Jerónimo. «Es lo mínimo que puedo hacer. Ahora debes prepararte para bajar. Miguelito necesita ayuda urgente. Fortunato regresará con el doctor antes del mediodía. Lo conozco. Es un cobarde, pero no es tan estúpido como para desafiarme después de lo que vio hoy». Soledad miró a su hijo todavía inconsciente en sus brazos. «¿Crees que sobrevivirá? Si llega el doctor a tiempo, sí. Es fuerte, tiene tu sangre, va a pelear». Y Miguelito peleó. Cuando Fortunato regresó 3 horas después con el doctor del pueblo, un hombre mayor con maletín de cuero y expresión seria, el médico examinó al niño y dictaminó que tenía neumonía en etapa temprana. Era grave, pero tratable. Le administró medicinas, le bajó la fiebre, le hizo tratamientos que Soledad nunca podría haber pagado. Y día tras día, bajo los cuidados constantes y las medicinas adecuadas, Miguelito fue recuperándose. La fiebre bajó, la tos disminuyó, el color regresó a sus mejillas.
Una semana después, el niño estaba sentado, comiendo, riendo de nuevo. Durante ese tiempo, Soledad vivió una transformación que ella misma no podía creer. Fortunato, fiel a su palabra por puro terror a las consecuencias, había arreglado todos los papeles. La casa ahora estaba legalmente a nombre de los hijos de Esteban, con Soledad como tutora. La tierra también. Y además, había tenido que entregarle una compensación económica, tomada de su propio bolsillo, suficiente para que Soledad pudiera vivir cómodamente durante años. El juez del pueblo, cuando Fortunato le presentó el testamento recién encontrado, sin mencionar dónde lo encontró ni cómo, no hizo muchas preguntas. Simplemente procesó los papeles y felicitó a Soledad por su buena fortuna. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Decían que había pasado algo extraño. Los trabajadores que habían acompañado a Fortunato a la cueva regresaron con historias locas sobre un oso gigante y un fantasma que hablaba. Nadie les creyó completamente, pero las historias se esparcieron, y Soledad, cuando le preguntaban, simplemente sonreía y decía que Dios había sido misericordioso con ella, lo cual, en cierta forma retorcida e inesperada, era verdad. Pero Soledad no se olvidó de quién realmente la había salvado. Cada semana, sin falta, empacaba comida, mantas limpias y caminaba de vuelta a la cueva del diablo. El trayecto que la primera vez le había tomado 2 días ahora, lo hacía en 1, conociendo el camino, más fuerte, mejor alimentada. Y cada vez que llegaba, encontraba a Jerónimo sentado junto a la entrada con su oso, esperándola. Hablaban durante horas. Jerónimo le contaba historias de su vida, de cómo había aprendido a sobrevivir en la cueva, de cómo el oso, que según le explicó se llamaba Sombra, lo había cuidado como si fuera su cachorro, compartiéndole comida, manteniéndolo caliente en el invierno, protegiéndolo de otros depredadores. Era una historia imposible, una amistad que desafiaba toda lógica natural. Y sin embargo, ahí estaban, un hombre y un oso, viviendo juntos en armonía en las profundidades de una montaña. ¿No quieres venir al pueblo conmigo?, le preguntaba Soledad cada vez. ¿Podrías vivir con nosotros? Tenemos espacio. Los niños te quieren conocer mejor. Pero Jerónimo siempre negaba con la cabeza. Mi lugar es aquí. Este es mi hogar ahora. Sombra es mi familia. Y además, mi presencia en el pueblo solo traería problemas, preguntas incómodas, investigaciones. No, es mejor que todos sigan pensando que Jerónimo Ramírez murió hace 25 años. Que el fantasma de la cueva siga siendo solo una leyenda. Soledad entendía y respetaba su decisión, así que continuó visitándolo, llevándole noticias del mundo exterior, contándole sobre cómo crecían sus nietos, sobre cómo Lupita estaba aprendiendo a leer, sobre cómo Toño ayudaba en la huerta, sobre cómo Miguelito corría por toda la casa con energía infinita, completamente recuperado, y Fortunato vivía su propio infierno personal. Seguía trabajando para el patrón, seguía yendo al pueblo, pero era un hombre roto. La culpa lo estaba devorando vivo. La gente notó el cambio. Dejó de ser arrogante, dejó de ser cruel, se volvió silencioso, retraído, como si cargara un peso invisible en los hombros, lo cual, por supuesto, era exactamente lo que estaba pasando. Sabía que su padre lo vigilaba, sabía que un solo error y todo su mundo se derrumbaría, así que hacía exactamente lo que le ordenaban. Mantenía a Soledad y a los niños bien provistos. Nunca los molestaba, nunca se acercaba a ellos más de lo estrictamente necesario. Vivía con el conocimiento de que había asesinado a su propio hermano, de que había intentado matar a su padre, de que había sido descubierto por la fuerza más improbable imaginable, y ese conocimiento lo estaba consumiendo lentamente desde adentro, como el veneno que él mismo había usado para matar a Esteban. Los meses pasaron y se convirtieron en años. Lupita creció y se convirtió en una joven inteligente y fuerte,
con los ojos determinados de su madre y el espíritu inquebrantable de quien ha sobrevivido lo peor. Toño se volvió un niño trabajador que ayudaba a su madre con todo, que cuidaba a su hermano menor con devoción absoluta. Y Miguelito, el niño que estuvo al borde de la muerte en esa cueva oscura, creció sano y alegre, sin recordar nada de esos días terribles, solo las historias que su madre le contaba sobre cómo casi los pierde, sobre cómo fueron salvados por un ángel que vivía en la montaña, porque eso era lo que Soledad les había dicho a sus hijos, que un ángel los había salvado. No les contó sobre el abuelo que vivía con un oso en una cueva. No les habló sobre el veneno, sobre el asesinato, sobre la conspiración. Eran demasiado jóvenes para cargar con ese peso. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, cuando pudieran entender la complejidad moral de todo lo que había pasado, les contaría la verdad completa. Pero por ahora, la versión del ángel era suficiente. La historia en el pueblo evolucionó de forma curiosa. La cueva del diablo dejó de ser solo un lugar de terror. Ahora también era un lugar de misterio y extrañamente de esperanza. La gente comenzó a decir que quien iba ahí con corazón puro sería protegido, pero quien fuera con intenciones malvadas sería castigado. Decían que el espíritu de la montaña juzgaba a las personas y daba a cada uno lo que merecía, y la prueba viviente de esto era Soledad, la viuda que había ido a morir y en cambio había salido con una fortuna. Y Fortunato, el hombre poderoso que había entrado para abusar de una mujer indefensa y había salido destrozado, convertido en una sombra de lo que era. Nadie sabía la verdad completa, nadie excepto Soledad. Y ella guardaba ese secreto con la ferocidad de una madre protegiendo a sus hijos, porque sabía que si la verdad completa salía a la luz, si la gente descubría que Jerónimo Ramírez seguía vivo, que había un oso gigante viviendo en la cueva, vendrían cazadores buscando al oso como trofeo, vendrían curiosos queriendo ver al ermitaño. Vendrían autoridades haciendo preguntas incómodas sobre testamentos y herencias y muertes sospechosas. Y todo eso destruiría la paz que Jerónimo había encontrado en su exilio voluntario. Así que Soledad protegía ese secreto como protegía a sus hijos, con todo lo que tenía, con cada aliento en su cuerpo. Un día, 3 años después de aquella noche que cambió todo, Soledad subió la montaña como cada semana con su canasta de provisiones. Pero cuando llegó a la entrada de la cueva, algo era diferente. Jerónimo estaba sentado en su lugar habitual, pero Sombra no estaba a su lado. El anciano parecía más frágil que nunca, más pequeño, como si cada semana que pasaba se encogiera un poco más. «¿Dónde está Sombra?», preguntó Soledad, sintiendo una punzada de preocupación. Jerónimo señaló hacia el interior de la cueva. «Está durmiendo. Está viejo, Soledad, tan viejo como yo. Los osos no viven tanto como los humanos normalmente, pero Sombra ha vivido más que cualquier oso que haya existido. Tiene que ser por la magia de esta montaña, por algo en el agua o en el aire. No lo sé, pero puedo sentir que su tiempo se está acabando. Y cuando él se vaya...» La voz del anciano se quebró ligeramente. «Cuando él se vaya, yo no estaré mucho tiempo detrás». Soledad se sentó junto a él, poniendo su mano sobre la mano nudosa y manchada del anciano. «No digas eso. Todavía tienes años por delante. ¿Todavía? No, hija, yo sé cuando llega el final. Lo puedes sentir en los huesos, lo puedes sentir en el aire que respiras, y está bien. He tenido una vida larga, más larga de lo que merecía después de todo lo que hice mal cuando era joven. He tenido estos años de paz. He visto crecer a mis nietos a través de tus historias. He tenido la amistad más pura que un ser humano puede experimentar». Acarició el aire como si Sombra estuviera ahí. «Cuando llegue mi momento, voy a estar listo». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Soledad. «Cuando llegue ese momento, ¿qué quieres que haga con tu cuerpo?». Jerónimo sonrió, una sonrisa tranquila y en paz. «Déjame aquí, deja que la montaña me reclame.
Esta cueva ha sido mi hogar, quiero que sea mi tumba, y cuando llegue ese día, sella la entrada. Haz rodar piedras grandes para bloquearla, que nadie pueda entrar nunca más. Que esta cueva se convierta en leyenda completa, en un lugar que existe solo en las historias. Así Sombra y yo podremos descansar en paz para siempre. Soledad sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Te voy a extrañar. Y yo a ti, hija. Eres la hija que nunca tuve, la bondad que ninguno de mis hijos mostró. Gracias por cuidarme estos años. Gracias por mantener mi secreto. Y gracias por ser la madre que mis nietos necesitaban. Pasaron esa tarde juntos, hablando sobre recuerdos, sobre los niños, sobre la vida. Cuando Soledad bajó la montaña esa noche, sabía que probablemente era la última vez que vería a Jerónimo con vida. 2 semanas después, cuando regresó para su visita semanal, lo encontró exactamente donde siempre estaba, sentado en la roca junto a la entrada. Pero esta vez no se movió cuando ella se acercó. Esta vez sus ojos estaban cerrados, su rostro tranquilo, su cuerpo completamente inmóvil. Y junto a él, igual de inmóvil, igual de en paz, estaba Sombra. El gran oso había puesto su cabeza sobre el regazo del anciano, y así ambos habían partido juntos, exactamente como habían vivido los últimos 25 años. Unidos, inseparables incluso en la muerte. Soledad lloró, lloró por el anciano que la había salvado, lloró por el oso noble que había protegido a un humano cuando debería haberlo matado, lloró por la amistad imposible que había presenciado. Y cuando sus lágrimas se secaron, hizo exactamente lo que Jerónimo le había pedido. Trabajó durante 2 días enteros, rodando piedras, apilándolas, sellando la entrada de la cueva. Era trabajo brutal, agotador, imposible para una mujer sola. Pero lo hizo. Lo hizo por puro amor, por pura determinación, por respeto a los 2 seres que descansaban en el interior. Y cuando terminó, cuando la última piedra estuvo en su lugar y la entrada de la cueva del diablo quedó completamente bloqueada, se sentó y miró su obra. Nadie más entraría ahí nunca. Nadie molestaría su descanso. Jerónimo y Sombra estarían juntos por toda la eternidad, en la oscuridad pacífica de su hogar elegido. Descansen en paz, susurró al viento. Los 2, héroes que nadie recordará, pero que yo nunca olvidaré. Y entonces bajó la montaña por última vez. Los años continuaron pasando. Lupita se casó con un hombre bueno del pueblo vecino, un carpintero honesto que la trataba con respeto y amor. Toño se convirtió en agricultor, trabajando la tierra que legalmente le pertenecía, haciéndola prosperar de formas que su padre nunca logró. Miguelito, el niño que casi muere en una cueva oscura, creció para convertirse en maestro, enseñando a leer y escribir a los niños del pueblo, dándoles las oportunidades que él casi no tuvo. Y Soledad envejeció con gracia y dignidad. Ya no era la mujer desesperada que había caminado hacia la muerte con 3 niños aferrados a su falda. Era una matriarca respetada, una mujer que había sobrevivido lo imposible y había salido más fuerte. La gente en el pueblo la miraba con admiración. Decían que tenía suerte, decían que Dios la favorecía, decían que era una mujer bendecida, y ella nunca los contradijo, pero en las noches cuando estaba sola, cuando miraba hacia la montaña oscura en el horizonte, sabía la verdad. No era suerte. No era bendición divina, era justicia, era la justicia más extraña, más imposible, más perfecta que podría existir. Era un padre muerto que resultó estar vivo, protegido por una criatura salvaje que eligió amar en lugar de matar. Era un secreto guardado en las profundidades de la tierra, esperando el momento correcto para revelarse. Era el universo conspirando de la forma más retorcida para que el bien triunfara sobre el mal, para que la inocencia fuera protegida, para que los criminales recibieran su castigo. Fortunato vivió 20 años más después de aquella noche en la cueva, 20 años como un fantasma de lo que había sido. Nunca se casó, nunca tuvo hijos.
Vivió solo en una casa pequeña en las afueras del pueblo, trabajando hasta que su cuerpo ya no pudo más, gastando cada centavo que ganaba en alcohol para ahogar la culpa que nunca lo dejó en paz. Y cuando finalmente murió, solo, en una cama sucia, en una noche fría de invierno, nadie lloró por él. Nadie fue a su funeral, excepto el cura, que estaba obligado a dar los últimos ritos. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, en una tumba sin nombre, sin flores, sin lágrimas, olvidado. Exactamente lo que merecía. La historia de la Cueva del Diablo evolucionó con los años, se convirtió en leyenda completa. Los niños se contaban entre ellos sobre el fantasma y el oso gigante. Los adultos se burlaban y decían que eran solo cuentos. Pero de vez en cuando, alguien juraba haber escuchado algo, un rugido en la montaña, una voz en el viento, y entonces todos se quedaban callados, porque en el fondo, en lo más profundo de sus corazones, todos querían creer que era verdad. Todos querían creer que existía un lugar donde la justicia vivía, donde los buenos eran recompensados y los malos castigados, donde lo imposible podía hacerse realidad. Y en cierta forma, era verdad. Todo había sido verdad. Soledad vivió hasta los 82 años, una edad respetable para alguien que había vivido tanto, que había sufrido tanto, que había sobrevivido tanto. En sus últimos días, cuando ya estaba confinada a su cama, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, todos queriendo estar cerca de la matriarca, de la mujer fuerte que había construido un legado de sobrevivencia y dignidad, ella pidió hablar con sus 3 hijos a solas. Lupita, Toño y Miguelito se sentaron junto a su cama, sosteniendo sus manos frágiles, viendo cómo su madre respiraba con dificultad, sabiendo que estas serían sus últimas horas. «Hay algo que necesitan saber», dijo Soledad con voz débil pero clara, «algo que nunca les conté, sobre cómo realmente nos salvamos, sobre qué pasó en esa cueva». Y entonces, con el tiempo que le quedaba, les contó todo. Les contó sobre Jerónimo, sobre Sombra, sobre el veneno, sobre el testamento, sobre la confrontación. Les contó la verdad completa, sin omitir ningún detalle, porque ya no había razón para esconderla. Los protagonistas estaban todos muertos. El secreto ya no podía dañar a nadie, solo podía enseñar. Los 3 hermanos escucharon en silencio absoluto, con ojos cada vez más abiertos, con lágrimas corriendo por sus rostros al entender la magnitud de lo que su madre había vivido, de lo que había soportado, de cómo los había salvado. «Por eso nunca quisiste que nos acercáramos a Fortunato», susurró Lupita. «Por eso siempre nos alejabas cuando él aparecía en el pueblo. Por eso siempre nos contabas que un ángel nos salvó», dijo Toño. «Porque en cierta forma era verdad. El abuelo que nunca conocimos fue nuestro ángel. Y el oso», añadió Miguelito, con lágrimas empañando su vista. «El oso que me hubiera aterrado de niño resultó ser parte de nuestra salvación». Soledad sonrió débilmente. «Quiero que entiendan algo. La vida no es justa, el mundo es cruel. La gente poderosa abusa de los débiles constantemente. Y la mayor parte del tiempo los villanos ganan, los fortunatos del mundo se salen con la suya. Pero a veces, solo a veces, cuando menos lo esperas, la justicia llega de las formas más imposibles. A veces viene en la forma de un padre que se negó a morir. A veces viene en la forma de un animal salvaje que eligió la compasión. A veces viene cuando decides que prefieres enfrentar tus miedos más grandes que rendirte a la crueldad de otros. «Mamá», Lupita apretó la mano de su madre, «eres la mujer más valiente que he conocido». «No fui valiente», respondió Soledad. «Fui desesperada. Fui una madre sin opciones. Pero aprendí algo en esa cueva, en esos días oscuros, cuando pensé que todos íbamos a morir. Aprendí que a veces lo que más temes es exactamente lo que necesitas. Aprendí que las cosas no siempre son lo que parecen. Aprendí que la verdadera monstruosidad no vive en cuevas oscuras ni en animales salvajes.
Viven corazones humanos llenos de codicia y egoísmo. Hizo una pausa para respirar, reuniendo sus últimas fuerzas. Quiero que prometan algo. Quiero que cuenten esta historia. Que la pasen a sus hijos, a sus nietos. No como un cuento de hadas, como la verdad, como un recordatorio de que cuando el mundo te empuje contra la pared, cuando sientas que no hay salida, cuando la única opción que tengas parezca aterradora e imposible, a veces tienes que caminar hacia la oscuridad para encontrar la luz. A veces tienes que descender al lugar más temido para descubrir tu salvación. Lo prometemos, dijeron los tres al unísono, con voces quebradas por la emoción. Soledad cerró los ojos, satisfecha. Había cumplido su último deber. Había pasado la verdad a la siguiente generación. Y ahora podía descansar. Murió pacíficamente esa misma noche, rodeada del amor de su familia, sabiendo que su historia no moriría con ella, sabiendo que la lección que había aprendido en esa cueva oscura viviría por generaciones. Y así fue. Los hijos de Soledad contaron la historia. Y sus hijos la contaron a sus hijos, y la historia se esparció más allá del pueblo, más allá de Oaxaca, convirtiéndose en una de esas leyendas que la gente cuenta en las noches, cuando el fuego crepita y las sombras bailan en las paredes. La historia de la viuda, que fue abandonada en un camino rural, que eligió refugiarse en el lugar más temido, y que descubrió que a veces los monstruos más aterradores están hechos de carne y sangre humana, mientras que la salvación puede venir de lo más inesperado. La cueva del diablo nunca fue reabierta. Nadie intentó mover las piedras que Soledad había colocado con tanto esfuerzo. Se convirtió en un monumento no oficial, un lugar sagrado a su manera. Y si hoy caminas por esa montaña en Oaxaca, si subes lo suficiente, si prestas atención, todavía puedes encontrar esa entrada sellada. Todavía puedes ver las piedras apiladas, cubiertas ahora de musgo y enredaderas, fusionadas con la montaña como si siempre hubieran estado ahí. Y si eres muy valiente o muy tonto y pones tu oído contra las piedras frías, dicen que a veces, en las noches más silenciosas, puedes escuchar algo. Un eco lejano de un rugido, un susurro de voz humana. El sonido eterno de dos almas que eligieron vivir juntas en la oscuridad antes que separarse en la luz. Pero nadie se atreve a verificarlo, porque algunos secretos deben permanecer enterrados. Algunas tumbas deben permanecer selladas, y algunas historias deben terminar exactamente donde comenzaron, en la oscuridad, en el misterio, en lo imposible hecho real. Entonces, después de escuchar todo esto, después de conocer cada detalle de esta historia que desafía toda lógica, toda explicación racional, ¿qué piensas tú? ¿Crees que fue coincidencia? ¿Crees que fue casualidad que Soledad eligiera exactamente la cueva donde su suegro había estado viviendo durante 25 años? ¿Crees que fue suerte que un oso salvaje decidiera salvar a un humano y protegerlo durante décadas? ¿O crees que hay fuerzas en este mundo que no entendemos? ¿Que la justicia a veces trabaja de formas tan imposibles que solo podemos llamarlas milagros? Porque esta no es una historia inventada para entretener. Esta no es una fábula con moraleja simplista. Esta es la verdad documentada de lo que le sucedió a Soledad Ramírez en 1968. Los registros de cambio de propiedad están en los archivos del pueblo. Los testimonios de los trabajadores que vieron algo en la cueva están documentados. La existencia de Jerónimo Ramírez, su desaparición y las circunstancias sospechosas alrededor de la muerte de Esteban, todo está ahí, esperando a quien quiera investigar. Y la cueva sellada todavía existe. Puedes ir a verla, puedes tocar las piedras, puedes decidir por ti mismo si crees o no. Pero hay algo que es innegable, algo que nadie puede disputar. Una mujer viuda, sin recursos, sin esperanza, sin opciones, eligió caminar hacia su mayor miedo.
Eligió enfrentar lo desconocido antes que rendirse a la crueldad conocida. Y esa elección, esa decisión imposiblemente valiente o imposiblemente desesperada, cambió todo. No solo para ella, para sus hijos, para sus nietos, para generaciones que vinieron después. ¿Y tú? Si estuvieras en esa situación, si el mundo te hubiera quitado todo, si solo te quedara una opción aterradora, ¿tendrías el coraje de caminar hacia la oscuridad? ¿O te rendirías antes siquiera de intentarlo? Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No es sobre osos mágicos o padres milagrosamente vivos. Es sobre la decisión que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos rendimos cuando todo parece perdido, o damos un paso más hacia lo desconocido. Soledad dio ese paso, y ese paso la salvó. La próxima vez que enfrentes algo que te aterroriza, algo que parece imposible, algo que hace que cada instinto en tu cuerpo te diga que corras en dirección contraria, recuerda a la viuda que caminó hacia la cueva del diablo. Recuerda que a veces lo que más temes es exactamente lo que necesitas enfrentar. Recuerda que la salvación no siempre viene de donde esperamos, que la justicia no siempre llega de la forma que planeamos, que los finales felices a veces nacen de los comienzos más oscuros. Y recuerda que en algún lugar de las montañas de Oaxaca, sellados detrás de piedras cubiertas de musgo, descansan los restos de un hombre y un oso que desafiaron toda lógica, toda expectativa, toda ley natural para crear algo hermoso en medio de la oscuridad. Un refugio, una amistad, una última oportunidad de justicia. Esa cueva ya no es la cueva del diablo, nunca lo fue realmente. Es la cueva de la salvación imposible, es la tumba de dos almas improbables. Es el recordatorio eterno de que cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad te rodea por completo, a veces solo necesitas dar un paso más hacia adelante para encontrar la luz que no sabías que existía. ¿Creerás esta historia? ¿La descartarás como leyenda exagerada? ¿O la guardarás en tu corazón como lo que realmente es, un testimonio de que lo imposible puede hacerse real, de que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas, de que el valor de una madre protegiendo a sus hijos puede mover montañas, literalmente? La decisión es tuya, pero los hechos permanecen. La cueva existe, los registros existen, los descendientes de Soledad existen, prósperos, educados, viviendo vidas que nunca hubieran sido posibles si su abuela no hubiera tenido el coraje de caminar hacia su mayor miedo aquella noche fría de 1968. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla desde las montañas, los ancianos del pueblo todavía se sientan alrededor del fuego y cuentan esta historia. Y los niños escuchan con ojos abiertos como platos, preguntándose si es verdad, si realmente pasó, si algún día ellos también tendrán que caminar hacia su propia cueva oscura. Y la respuesta es sí, todos lo haremos. Todos enfrentaremos nuestro propio camino rural, nuestro propio abandono, nuestra propia cueva aterradora. La pregunta no es si lo enfrentaremos, la pregunta es ¿cómo responderemos cuando llegue ese momento? ¿Tendrás el coraje de Soledad? ¿Darás ese paso hacia lo desconocido? ¿O te quedarás paralizado por el miedo a lo que podría estar esperándote en la oscuridad? Porque al final, esta historia no es sobre una viuda del pasado, es sobre ti. Es sobre cada persona que lee esto y se pregunta si tendría la fuerza para sobrevivir lo que ella sobrevivió. Es sobre las decisiones imposibles que todos enfrentamos. Es sobre los monstruos que imaginamos versus los monstruos que realmente existen. Es sobre encontrar aliados en los lugares más inesperados y descubrir que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo increíble. Soledad. Ramírez caminó hacia la cueva del diablo esperando encontrar la muerte. Encontró la vida. Encontró justicia, encontró salvación, encontró su fuerza. ¿Qué encontrarás tú cuando finalmente des ese paso hacia tu propia oscuridad?
Solo hay una forma de saberlo. Camina hacia adelante, siempre hacia adelante. Incluso especialmente cuando, el camino se vea aterrador. Porque del otro lado de ese miedo podría estar esperándote tu propio milagro imposible. Esta es la verdad que Soledad nos dejó. Esta es la lección que pagó con lágrimas, sangre y terror absoluto para aprender. Esta es la historia que no debe olvidarse. Porque mientras existan personas que sufran injusticias, mientras existan fortunatos que abusen de su poder, mientras existan viudas abandonadas y niños en peligro, necesitamos recordar que la salvación existe. No siempre llega cuando la esperamos. No siempre viene de donde la esperamos, pero existe. Y a veces, solo a veces, viene en la forma de un oso y un anciano en una cueva, esperando el momento perfecto para hacer justicia. ¿Crees ahora o todavía dudas? No importa, porque la cueva está ahí, las piedras están ahí, la historia está ahí, y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada en la oscuridad, tal como lo hizo aquella noche cuando Fortunato caminó hacia lo que pensaba sería su victoria final y encontró su derrota absoluta, tal como lo hace ahora, contada de generación en generación, recordándonos que hay fuerzas en este mundo más poderosas que el dinero, más fuertes que la crueldad, más duraderas que el egoísmo, la justicia, el amor maternal, la amistad imposible, la verdad enterrada esperando su momento, y cuando llegue tu momento, cuando enfrentes tu propia cueva oscura, recuerda, no estás solo, nunca lo has estado. Hay fuerzas trabajando detrás de escenas que nunca verás, preparando caminos que nunca imaginaste, guardando secretos que algún día te salvarán. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para dar ese primer paso hacia la oscuridad. ¿Lo darás?